proceso, el ser humano o el discípulo gnóstico necesita de cierto tipo de energía. Una energía, compañeros, que nosotros la vamos a asimilar a través de los tres alimentos. O sea, para todo proceso biológico, para todo proceso físico, para todo proceso material, el ser humano necesita para todo proceso psíquico, el ser humano necesita de cierto tipo de energía o de cierta cantidad de hidrógenos. Porque realmente, o sea, nosotros podemos ver de que en sí, o sea, esto de lo que estamos hablando de los hidrógenos en estos momentos, o de este tipo de energía, o sea, para este proceso nosotros necesitamos cierto tipo de hidrógenos, y estos hidrógenos nosotros los asimilamos o los adquirimos a través de lo que se llaman los tres alimentos, que es la conferencia de hoy. O sea, en la naturaleza podemos comprender, amigos, de que en sí, en la naturaleza todo es hidrógeno. O sea, la naturaleza se compone de hidrógenos de mayor o de menor grado. El hidrógeno, para comprender esta conferencia, el hidrógeno en sí es el resultado de las tres fuerzas primarias de la naturaleza cuando se unen para crear. O sea, el hidrógeno sale de lo que es la fuerza positiva, de lo que es la fuerza negativa, la unión de estas que da la neutra, entonces de ahí resulta lo que se llama el hidrógeno. Que para aquellos que de pronto estudian física o química, se darán cuenta de que en la tabla periódica el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. O sea, y eso es muy significativo. O sea, hay una gran enseñanza ahí que de pronto los físicos y los químicos no se han dedicado a saber por qué, pero que dentro de la gnosis tú lo puedes saber. Puedes saber por qué tiene ese peso atómico de 1 solamente. Entonces nosotros ese tipo de energía del cual estamos hablando, o sea, el discípulo gnóstico, la persona que trata realmente o siente la necesidad de ir alcanzando el despertar de la conciencia o de ir alcanzando la perfección espiritual, él extrae o saca, o sea, la cantidad de hidrógenos o esa cantidad de energía la saca de los tres alimentos que penetran a nuestro organismo. Claro está que de pronto para los que vienen por primera vez o los que vienen regularmente, de pronto hablarle de tres alimentos suena como un poco de pronto extraño, porque estamos acostumbrados de pronto a ver que nosotros como alimento de pronto creemos de que solamente es la papa, la yuca, el arroz, etc. O sea, eso de pronto es lo que creemos como alimento, pero son tres tipos de alimentos que penetran al organismo, como lo podemos ver acá en estos momentos. O sea, el primer alimento es lo que comemos. El segundo alimento es lo que nosotros respiramos. Y el tercer alimento se llaman las impresiones que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos físicos durante el transcurso de toda nuestra vida. Entonces, de estos alimentos, el ser humano o el discípulo saca o extrae los hidrógenos necesarios para ir alcanzando su desarrollo espiritual. Entonces, el primer alimento que nosotros vemos, que es lo que comemos, o sea, este alimento está representado como un hidrógeno 768, o sea, que es el alimento en su forma como tú lo ves, lo que vas a digerir en ese momento, la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena que te vas a comer, en sí se conforma como un alimento 768. Estos alimentos, sea que nosotros comemos para que surja o sufra un proceso de transformación, se necesita de lo que es el estómago. O sea, que nosotros sin el estómago, imposible que el ser humano pudiera digerir los alimentos durante toda la vida. Entonces, los alimentos, por ejemplo, lo que uno come, que penetran por la boca, como estamos hablando en estos momentos, entonces, y pasan a través de un proceso para llegar al estómago. O sea, quiero decir con esto, compañeros, de que lo que nosotros comemos en sí penetra como un hidrógeno 768, pero que a través de los diferentes procesos orgánicos se va dando la transformación en nuestro organismo. O sea, nosotros sinceramente, amigos, debiéramos hacer conciencia incluso de la comida. Y el ser humano, de ese aspecto tan importante, tan vital para la vida misma, el ser humano no hace conciencia. O sea, si nosotros analizamos nuestro comer, muchas veces nuestro comer se asemeja casi que a las bestias, casi que a los animales. Hay gente que coge la comida y la devora así, pero como si tuvieran de pronto una semana sin comer. Y la gente, o sea, se comen así. Hay gente que coge y traga entero. O sea, ni siquiera, porque se dice o se afirma, no es mentira, de que la primera digestión se da en la boca.
O sea, de acuerdo como tú mastiques tu alimento, así va a ser tu digestión desde un punto de vista interior. O sea, así va a ser la digestión del estómago. Y hay gente que no se da el momento para siquiera masticar los alimentos de una forma consciente, tranquila. Entonces nosotros muchas veces, que incluso los animales a veces lo hacen mejor que nosotros. Yo tenía, hablando de esto y haciendo un paréntesis, yo tenía una perra en la casa, pero antes de la perra también tenía un perro, o sea, dos animales de la misma especie, perra y perro. Que de cosa el pobre perro, cuando metí la perrita se la metí como compañera, se puso celoso y se fue y cogió una vida de gamín. Entonces, lo que yo estaba analizando es que la perra que me regalaron es una perra como que más instintiva. O sea, esa perra cogía la comida y ya, y se la tragaba así de un solo, ya, ni siquiera masticaba. Al día siguiente iba a ver, defecaba todo aguado, todo feo por su digestión. Cambio el otro perrito que como que es más tranquilo, ese perro incluso ahora mismo está pasando hambre y eso le pongo la comida y eso llega con una calma, primero la huele, mira para allá, como que mira para acá, empieza a comer pero con una tranquilidad, aunque tenga mucha hambre, pero ese perro no se desespera. O sea, lo que le quiero decir que muchas veces, o sea, aquel ser humano que come de pronto en esa forma instintiva, voluntad así, esa persona siempre tú la ves, ay que me duele aquí, ay que compra un alcacerse, ay que todo bicarbonato. ¿Por qué? Porque traga entero. Cambio el otro que come todo tranquilo, que debería ser lo correcto, que uno comiera todo tranquilo, entonces esa persona no sufriría de mala digestión, incluso, y esa persona asimilaría el alimento y dentro de la transformación fuera dando paso a que estos hidrógenos 768, que es el alimento que nosotros comemos, se fuera transformando en un hidrógeno más fino, para entender ya. Entonces, nosotros hablando de esto, amigos, entonces podemos decir de que este alimento, este hidrógeno 768, son todos los alimentos que nosotros podemos digerir a través de la digestión. Se va transformando en un hidrógeno 384, o sea, vemos ya que es más sutil, en un hidrógeno 192, en un hidrógeno 96, en un hidrógeno 48, en un hidrógeno 24, para concluir o terminar en un hidrógeno C12, que viene a ser en sí el alimento de nuestros órganos sexuales. Pongamos atención a esta conferencia porque de aquí depende la vitalidad física y el desarrollo espiritual de nosotros, si hacemos conciencia o asimilamos o transformamos bien los alimentos que van a entrar a nuestro organismo. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, este hidrógeno 768 del cual estamos hablando, que son todos los alimentos, vuelvo y le repito, que uno puede, y es maravilloso. O sea, amigos, si nosotros tuviéramos unos ojos para ver el proceso de la digestión, nosotros posiblemente cambiáramos nuestra forma mecánica de comer. Cuando tú te comes ese alimento, por ejemplo, de que tú lo ingieres, lo metes a la boca, allí entra en actividad lo que se llaman las glándulas salivares. Estas glándulas salivares se envuelven con el alimento que tú te has comido y forman lo que se llama el bolo alimenticio. O sea, es algo perfecto. O sea, y ahí se va dando una transformación. Ya no es la yuca que te has comido, ya no es la papa que te has comido. De allí tú ves que de pronto tragas. Pero dentro de eso que uno se traga, entonces ese alimento, ese bolo alimenticio ha pasado por el esófago. Va pasando, llega al esófago y dentro de ese proceso el esófago coge y hace unas contracciones para empujarlo, para hablar así, para empujarlo y mandarlo hacia el estómago. Dentro de ese proceso, cuando él llega al estómago, ya no es el bolo alimenticio que tú te has comido. Entonces, dentro de eso, llega al estómago, entra en actividad lo que se llaman los jugos gástricos y allí se va formando una pasta que se llama quimo para pasar al sistema digestivo. Para que nuestro sistema digestivo, nuestro intestino, a través de unas vellosidades, absorban los nutrientes, las vitaminas, los aminoácidos. O sea, estamos hablando dentro de un proceso material solamente. Y dentro de ese proceso material se va a dar también la transformación de esos hidrógenos. Pero desafortunadamente, amigos, o sea, nosotros viendo este hidrógeno 768 del cual estamos hablando, que se transforma, cuando llega al sistema digestivo ya se transforma en un hidrógeno 384. Pero lo correcto que sería que ese hidrógeno 384 sea, cuando llegue al sistema digestivo, sea absorbido o sea asimilado de una comida sana, o sea, de una comida natural. Porque es que hasta la misma forma de comer el ser humano la ha cambiado. Incluso
podríamos afirmar que nosotros en el comer somos peores que los animales. Algunos de ustedes, y de pronto si lo hay entonces corrijo, pero algunos de nosotros hemos visto de pronto un perro tomando Coca-Cola. No se la toma, o sea, yo hasta ahora no lo he visto. Un perro tomando cerveza, no se lo toma. Bueno, el pollo ya ni modo porque lo acostumbramos y porque hay carne por medio, pero es purina. Alguna vez de pronto, una vez tuve unos animales, unas gallinas, unos gallos, y yo le echaba, hay un maíz que viene de Argentina, que ese maíz es larguito, es amarillo, ese maíz es más químico, o sea, es injertado al maíz Cuba, que uno conoce aquí en la costa, y cuando yo le echaba ese maíz a los gallos, no se lo comían. Le gustaba el coloradito, el chiquitico, o sea, los mismos animales, ellos dentro de un aspecto instintivo, ellos asimilan el alimento que realmente les va a servir para su organismo físico. Ya salvo de que estén en las manos de la bestia más grande que tiene la tierra, que es el hombre, y coja de pronto al pobre pájaro a darle purina, coja al pobre perro a darle concentrado, coja al pobre gato a darle concentrante, y ahí sería una desgracia o un karma para ese pobre animal caer en las manos de una persona inconsciente. Entonces nosotros esa misma inconsciencia a nivel de la alimentación que posiblemente se la demostramos a los animales que tenemos, también la hacemos para nosotros. El ser humano toma Coca-Cola, los pobres pelados, los pobres niños comen chitos, la pobre gente come pollo purina, que desafortunadamente es el alimento de los pobres, pero que ese alimento ese pollo purina ha sido alimentado a través de una hormona de crecimiento y en 40 días ya es un pollo. Por eso es que nosotros, amigos, vemos hoy en día que ya una niña de 11 años está menstruando. O sea, hay un desarreglo hormonal debido a la alimentación que tiene la pobre humanidad. O sea, lo digo porque tengo la hija de una prima, hablando con ella, 11 años. Ven, si supiera, ya se desarrolló. O sea, ya ven, una niña de 11 años. Si nosotros miramos de pronto 40 años atrás o 30 años atrás, una niña de 11 años era una niña en su aspecto físico, en su constitución física. O sea, queremos decir, compañeros, que el ser humano, la alimentación que hoy en tiene es una alimentación pobre en vitaminas, en aminoácidos. Entonces, de esa alimentación pobre, el ser humano difícilmente, o sea, esos hidrógenos que va a extraer son de mala calidad, y así va a ser la calidad de vida del ser humano. Por eso es que hoy en día el círculo de vida se ha cerrado. Por eso es que nuestros abuelos fácilmente demoraban 100, 120 años. ¿Tu abuela qué edad tiene, Nagli, por ejemplo? 90 y pico de años. ¿Cuánto? 96, está mejor que la hija físicamente. O sea, una señora que se levanta a las 4 de la mañana, todavía va al monte, no monta burro, no. Todavía, bueno, ya no monta burro la pobre, porque demasiado. Pero o sea, lo que le quiere decir, o sea, son gente que iban allá, vea, arrancaban la yuca, gente que cogían el plano todavía botando leche, gente que comían la carne ahí, el ganado recién matado, la leche recién ordeñada. O sea, por eso es que duraban, por eso es que duran todo ese tiempo de vida. Pero ya si nosotros miramos, por ejemplo, ya nuestros padres, un ejemplo, ya de pronto son 70, si acaso 80 años de vida. Hoy en día ya nosotros, me meto ahí, ya nosotros fácilmente ya 50 años y ya se está dando la vejez en el ser humano. Ahora que se da para estas pobres criaturas, en donde la alimentación del futuro va a ser una alimentación transgénica, en donde muchas veces en vez de desayuno de darle una chicha, darle un buen jugo, le dan una gaseosa, en donde en vez de merienda, recuerdo cuando estaba estudiando, amigos, no sé si era que mi mamá era corroncha o qué, pero a uno en la loncha le metían un pollo de maíz, un pollo de mazorca. No le digo la merienda, esa era la merienda, una arepa, esa era la merienda que le daban a uno. No sé. Y madre, pero vino, tómate el bonjour, ahí te meto el citrus y ahí llevas el chito. Y eso vale más que un pollo para que. O sea, ahí está la causa de la miseria. O sea, el peladito va, ese peladito saliendo. Entonces, estas criaturas, sinceramente, amigos, si es que todavía seguimos aquí en el planeta Tierra, esta criatura de pronto ya 30, 40 años ya será prácticamente la vejez. No va a servir para nada. Entonces, debemos hacer conciencia de lo que es la alimentación. Entonces, ahora sí, sigamos acá dentro de la conferencia, porque realmente dentro de esta transformación, que es lo que nos interesa, de estos hidrógenos, entonces se va dando, por ejemplo, se va dando la transformación dentro del primer alimento, dentro de la alimentación, lo que estamos digeriendo, se va pasando a un hidrógeno 192 que viene
a constituir o a reforzar el alimento de nuestro sistema respiratorio. Dentro de esa misma transformación se va dando, antes de hablar, o sea, porque aquí hay una gráfica, realmente, o sea, este hidrógeno 192 desafortunadamente se reduce porque, como vemos aquí en la gráfica, el mismo aire que nosotros respiramos, que inhalamos, hoy en día está bastante contaminado. Y si el ser humano lo complementa con vicios como el cigarrillo, como el tabaco, como la marihuana, entonces la calidad de ese hidrógeno va a ser todavía más pobre y su sistema respiratorio va a tener ciertos problemas de salud. Entonces, ahora sí, dentro de esto, sea mirando la transformación de este hidrógeno dentro del primer alimento, entonces se constituye, por ejemplo, o se forma lo que se llama el hidrógeno Fa96, que viene a ser el alimento de nuestro sistema sanguíneo. Este hidrógeno Fa96, o sea, de acuerdo a la calidad o a la cantidad de hidrógenos 96 que tú tengas, así va a ser la vitalidad de la persona. O sea, si tú, por ejemplo, asimilas bien lo que es el hidrógeno Fa96, que refuerza el cuerpo vital, entonces tú eres una persona que no te cansas, eres una persona que fácilmente duermes 3-4 horas y al día siguiente te levantas chévere, sabroso, o sea, no sientes ese cansancio. ¿Por qué? Porque estás asimilando o estás transformando, estás asimilando bien lo que se llama el hidrógeno 96. Entonces, dentro de este hidrógeno 96, que debiera el ser humano asimilarlo de acuerdo a su estado de conciencia, desafortunadamente el ser humano lo desperdicia. O sea, lo desperdicia de una forma inconsciente a través de las emociones negativas. Cuando la persona tiene ciertos temores, o sea, esas personas miedosas, que hoy por hoy, por ejemplo, ese miedo está conllevando a la gente al suicidio. Fíjense de que aquí en Barranquilla se han dado, por ejemplo, una alarma sobre los suicidios, la gente se ahorca, la gente de la farándula, modelos, actrices, también se quitan la vida. O sea, debido a que muchas veces el ser humano está lleno de miedos. ¿Y está lleno de miedo por qué? Hombre, debido a las tantas preocupaciones que pasan por nuestra mente. Entonces, cada vez que tú estás con esos temores, con esas ansiedades, con esas preocupaciones, y uno se preocupa por todo. Te preocupa porque no tienes casa. Hombre, si los animales no tienen... Yo tengo una familiar que nunca ha tenido casa y ella vive sabroso. Te preocupa de pronto porque tiene, pero lo que tiene no te alcanza, porque uno siempre quiere tener más. O sea, nuestro defecto psicológico, que es lo que estamos hablando, conlleva muchas veces a la reacción de la persona ante las diferentes circunstancias de la vida, y eso ocasiona como resultado un sufrimiento, una preocupación, un problema. Una persona que se acuesta, por ejemplo, y desde que se acuesta es pensando que el recibo de la luz, que el recibo del agua, que el paga diario, que el grado de mi hijo, que la lavadora de mi mujer, que los 30.000 para la canasta de cerveza y el sueldo mínimo no me alcanza. Entonces esa persona no concilia el sueño, para que ustedes comprendan. Y si esa persona no concilia el sueño, esa persona se enferma. Entonces nosotros aquí, o sea, nosotros prácticamente dentro de este punto de la conferencia nos convertimos en unas personas negativas. Y estas personas de tipo negativo normalmente se dedican a agotar el hidrógeno 96 y como resultado se da lo que se llama las enfermedades. Vean, yo tengo un familiar, esa persona cuando de pronto, porque todos muchas veces nos estresamos, como todos. Yo también he pasado por el estrés. Una vez también se le manifiestan preocupaciones. La única ventaja es que si uno se acuerda de las enseñanzas gnósticas y si te acuerdas del autoconocimiento, entonces tú puedes eliminar ese pensamiento que manifiesta esa preocupación y entonces puedes realmente tener un poco la tranquilidad, la calma, como dicen por ahí. Entonces, esa persona cuando, por ejemplo, cuando hay momentos que de pronto coge y se desespera, hay momentos que tiene unas preocupaciones grandes ya, y a los 3-4 días le da una enfermedad. A los 3 o 4 días le da fiebre, cualquier proceso de salud se le complica. Sencillamente, ¿por qué? Por el desgaste. Sencillamente que nosotros a través de nuestras reacciones inconscientes y mecánicas, entonces vamos desgastando la producción de ese hidrógeno 26. Es como un carro, para que entendamos. Vea, tú tienes un carro, por ejemplo, y ese carro, por decir algo, tú le puedes echar gasolina extra, tú le puedes echar buena gasolina, pero si ese carro, por decir algo, tiene una falla eléctrica,
tiene algún problema eléctrico, está botando corriente, entonces tú coges ese carro, tú le puedes acelerar, lo puedes conocer, y dentro de la aceleración coge y te roba la gasolina, te la absorbe, y a la larga el carro ahí mismo, o sea, no avanza y se va recalentando. Entonces el recalentamiento coge y de pronto produce un problema en el motor, entonces viene un daño. Así nosotros en esta forma, cuando reaccionamos en una forma inconsciente y negativa ante las diferentes circunstancias de la vida, estamos desperdiciando la producción de ese hidrógeno 96 que en sí constituye el alimento de nuestra parte vital. Sigamos acá. También dentro de esta transformación se va dando lo que se llama el hidrógeno 48. Este hidrógeno 48 viene a constituir el alimento de nuestro sistema cerebral, pero como vimos en el caso anterior, desafortunadamente el ser humano no hace conciencia. O sea, la gente, por ejemplo, que estudia demasiado, hay gente de pronto, porque es que la gente a veces cree de que de pronto con estudiar a ti te va a ir bien. Eso cree la gente. Y a veces de pronto el padre de familia, mi hijo estudia. Digo, oye, estudia, y si tú no estudias, tú vas a pasar trabajo en la vida. Como le digo yo a un familiar, a un primito que tengo ahí, que él como que no le gusta estudiar. Vea, es tanto así de que él, por ejemplo, tiene 17 años y creo, si no estoy mal, apenas va a ser tercero bachillerato. Ya es para que hubiera terminado, pero él como que es un poquito cerrado para el estudio. Entonces yo hablando con él, yo le dije, ¿para qué estudia la persona primaria, bachiller y universidad? Él me decía, no para trabajar, para eso es que te va a pasar, para salir a trabajar ya. Le digo, y si tú coges la vía más directa, y si tú ahora empiezas a trabajar, ¿qué pasa? No te has pegado la vida. O sea que en sí, compañero, sea por decir algo, el desarrollo económico o la situación económica que tú quieras resolver, no la resuelves sencillamente por el estudio. Hay gente que no sabe ni la O por redonda y le va bien en la vida. Hay gente que de pronto han estudiado 3, 4 carreras y no consiguen empleo, porque en sí tu situación económica muchas veces o siempre la resuelve es la divinidad a través del karma o el dharma que tú tengas. Si tú ante Dios estás bien ante los ojos de Dios, si tú tienes méritos para que te vaya bien económicamente, a ti te va bien. Y tú como puedes, con tanto misterio, tú coges y te ganas la vida sin tanto problema ya. Vea, el que está bien ante los ojos de Dios, el que está bien, o sea que no tiene ningún problema de karma, por decir algo económico, esa persona se puede poner, por decir así, se puede poner a vender hielo en el Polo Norte, pero si es la voluntad de Dios, tú lo vendes. Pero si tú tienes problemas con la divinidad, o sea, tienes un problema, un karma económico que no puedes conseguir dinero, tú puedes ponerte a vender agua en el desierto y no lo vendes. Porque en sí, compañero, todo depende de acuerdo como tú estés ante los ojos de Dios. O sea, todo depende de acuerdo a la divinidad. No es el estudio en sí. Entonces la gente se enfrasca y quiere estudiar, y quiere estudiar, y quiere meter tanta información a la cabeza. ¿Qué pasa? Que dentro de ese afán, o dentro de esa desesperación, o dentro de ese demasiado estudio, entonces la persona va agotando lo que se llama el hidrógeno 96, que viene a constituir el centro, el alimento de nuestro centro intelectual. Y más es la pérdida cuando interfiere el 96, voy a hablar ahora del 48, y más el 96, que es el que está relacionado con las emociones negativas. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Una persona que se preocupa porque está estudiando y va mal, entonces él agota lo que es el hidrógeno 96 y el hidrógeno 48. De aquí por eso podemos comprender la íntima relación que existe entre las personas, los grandes intelectuales, aquellas personas que han abusado de su intelecto, aquellas personas que razonan mucho, porque no solamente el que estudia, una persona está pensando todo el día, que razona demasiado. Ahí vemos la íntima relación que existe entre los grandes intelectuales y la impotencia sexual. O sea, toda persona que agota la energía de su centro intelectual, que agota, o sea, el alimento del centro intelectual, que es el 96, eso va a repercutir en el hidrógeno C12, que ahora llegamos hasta allá, que es el alimento de nuestros órganos sexuales. Y por eso los grandes intelectuales normalmente, mi hermanito, son impotentes, sufren, pasan trabajo en ese campo o en ese aspecto. Entonces, dentro de esta transformación, vemos que aparte del hidrógeno 48, entonces ya hablamos del hidrógeno, o sea, estamos en una transformación del primer alimento, para no irnos.
y para comprender la conferencia. Entonces se da, por ejemplo, lo que es el hidrógeno 24. Este hidrógeno 24, dentro de esta transformación, viene a constituir el alimento de nuestro sistema espinal, que tiene que ver con todos los movimientos, que tiene que ver con el hablar, etcétera. O sea, cuando la persona abusa mucho de pronto del deporte y de pronto de su parte motriz, entonces la persona está agotando el hidrógeno 24. Y dentro de esta misma transformación que estamos hablando en estos momentos, o sea, dentro de ese hidrógeno 24, termina el alimento que nos hemos comido, termina por constituirse o por convertirse en un hidrógeno Si12, que es la parte más importante. Este hidrógeno Si12 viene a ser el alimento de nuestros órganos sexuales. O sea, ese alimento que nosotros nos hemos comido, ese desayuno, ese almuerzo, esa comida, como transformación de los hidrógenos, viene a constituir la calidad de nuestra energía sexual. De acuerdo a como tú te alimentes, así va a ser la calidad de tu energía sexual, que es lo que interesa para realizar un trabajo, un desarrollo espiritual o para ir alcanzando un nacimiento segundo. O sea, nosotros los estudiantes gnósticos que practicamos lo que es la transmutación sexual a través de ese sexo sabio y consciente, a través de un sexo puro, a través de un sexo donde no hay fornicación, en donde el ser humano no pierde la energía sexual, sino que aprende a transformarla. Entonces ese hidrógeno Si12 lo puede transformar en 7 octavas superiores que vienen a constituir o a formar lo que se llaman los 7 cuerpos solares. Por eso es que la Gnosis y el Centro Anael siempre han insistido en la necesidad que el ser humano no pierda la energía sexual. Desafortunadamente el ser humano, por desconocer estas enseñanzas, el ser humano muchas veces desperdicia su materia prima. Yo siempre he puesto un ejemplo dentro de esta conferencia y lo comparo como una persona de pronto que tenga una fábrica, pero que la persona es una persona de pronto un poco ignorante, o sea, desconoce el valor de la materia prima que va a sacar. Por decir algo, un minero, una persona que tenga una mina, y esa persona coge y contrata de pronto 200 trabajadores. Vayan allá, caven esa mina y me sacan el metal más precioso, el oro. Y él le paga a esos 200 trabajadores para sacar el oro ya. Cuando los trabajadores vienen de pronto con ese oro, pero él desconoce para qué sirve el oro. Él coge ese oro y vuelve y lo echa al río, o sea, lo bota. Así hace el ser humano. El ser humano desconoce para qué la energía sexual. El ser humano cree que el sexo sencillamente es para cumplir una función material. El ser humano cree de que el sexo es para que el ser humano sencillamente viva dentro de unas bajas pasiones, fornicando, o sea, destruyéndose a sí mismo. Por eso es que la Gnosis y el Centro Anael en ese aspecto son bastante radicales. Y la misma Biblia lo aclara. En que el ser humano, todo aquel que pierda la energía sexual, es una persona que pierde la posibilidad de un nacimiento segundo y de un desarrollo espiritual. Hay la necesidad de comprender lo que es ese sexo puro, lo que es esa energía. Hay la necesidad de comprender de que nosotros, con la energía sexual, vuelvo y les repito, estimados amigos, podemos realmente alcanzar un nacimiento segundo, un nacimiento del Cristo, y podemos formar los 7 cuerpos solares. No es un cuento de hadas. Lo vemos de pronto como algo muy lejos, pero si nos lo proponemos, podemos conseguirlo, porque la Gnosis no es de tiempo, la Gnosis no es de edad, la Gnosis es de un trabajo espiritual que cualquiera de nosotros en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, si realmente se propone a practicarla en un 100%, alcanza ese desarrollo espiritual y se libera a la mujer. ¿Qué te parece unas pobres mujeres que se casan y que cuando se casan tienen el martirio de que tienen que tomar anticonceptivos porque no saben, desconocen? Y el pobre hombre, coge y les mete pastillas anticonceptivas, después las pastillas le caen mal y coge y le incrusta lo que es la T de cobre, y la T de cobre la inflama, entonces le saca la T de cobre y le coloca el implante, pero el implante le da mala circulación, le da dolor en los senos. Entonces después dice, bueno, mija, ¿entonces qué hacemos? Debes amocharte, córtate la trompa, porque es que ya 2 pelados, 3 pelados, no puedo hacer nada, y ya ustedes cogen y mandan a desconectar a la pobre mujer. Y cuando la mujer se desconecta, entonces queda fría. Entonces cuando queda fría no puede tener relaciones, no puede buscarla. Entonces cree de pronto de que te está pegando callo. Está la vecina, entonces mira a la vecina. Parece un cuento, pero es una realidad.
Entonces la vecina está más buena porque es que ella mismo está así, ya camina así, toda cansada, ya no sirve, ya ha perdido su fuerza, pero fue el bestial del hombre que cogió y la llevó a ese martirio, sencillamente porque desconocen para qué es el sexo. Entonces en la gnosis, las parejas, sobre todo la mujer, se puede liberar de todas esas ataduras, comprendiendo y sintiendo la necesidad de no perder las energías sexuales. O sea, el privilegio que tiene la mujer y también el hombre cuando realmente se dedica a asistir y a practicar estos estudios. Por eso es que nosotros, por eso muchas veces hemos dicho de que no hay que desperdiciar el tiempo en no querer hacer algo dentro de las enseñanzas gnósticas. Podemos y tenemos las posibilidades y las capacidades de hacer algo por nuestro desarrollo espiritual. Entonces, dentro de estos compañeros que hemos hablado del primer alimento, entonces nosotros, hablando ahora acá del segundo alimento, vamos a hablar de lo que respiramos, que en sí penetra a nosotros como un hidrógeno 192. O sea, el aire que nosotros respiramos, que inhalamos, es el segundo alimento y penetra por la nariz. Cuando penetra por la nariz, pasa a los pulmones lo transforman, lo mandan al torrente sanguíneo, porque es que la visión de la sangre es llevar nutrientes y oxígeno a todas las células. Lo manda al corriente sanguíneo y viene a fortalecer el hidrógeno C12, o sea, viene a fortalecer el alimento de nuestros órganos sexuales. Ahora podemos comprender la íntima relación que existe entre el prana, o sea, el aire vital, y lo que es el sexo. Hay una íntima relación allí. Entonces nosotros dentro de estos compañeros debemos comprender de que hay la necesidad también de aprender a respirar. El ser humano, su respiración es mecánica. O sea, el ser humano, fíjense ustedes de que uno de pronto está hasta escuchando esta conferencia. Y si nos damos cuenta, de pronto hasta ahora, nuestra respiración ha sido de pronto un 10%. Ahí. Y hay momentos en que parece que nos faltara el aliento. Y hay momentos en que uno como que reacciona. Sobre todo en los momentos que está un oído, que según uno hacía pensar, a mirar lejos así. Y uno respira ahí. Y hay momentos que uno, o sea, como que absorbe, o sea, aspira así de una forma, o sea, como le falta. Porque es que el ser humano, o sea, la capacidad pulmonar, él no la utiliza un 100%. Nuestra respiración es mecánica. Entonces, todos los alimentos que yo voy a asimilar a través de la respiración van a ser mecánicos. O sea, comprendamos hasta este momento de la conferencia, comprendamos lo siguiente, amigos. Si de pronto, o sea, si mi respiración es mecánica, si el alimento que yo estoy consumiendo lo estoy haciendo en una forma mecánica, y si lo que yo estoy pensando se manifiesta en una forma mecánica, porque son esos tres alimentos, lo que tú respiras, lo que tú piensas y lo que tú comes, de allí quiere decir de que así, o sea, la calidad de tu hidrógeno C12, o sea, la calidad o el alimento de tu energía sexual va a ser totalmente mecánica e inconsciente. Si una persona, por ejemplo, a la hora que está comiendo, esa persona está comiendo y pone al noticiero de pronto que Chávez ya se le curó el cáncer, que allá ahora Santo cogió y mandó las tropas para allá, que de pronto no ve televisión, sino que está comiendo y tiene un periódico ahí al lado, se ahorcó porque la mujer lo dejó. Entonces, quiere decirte que ese alimento que tú estás ingiriendo en ese momento va a ir impregnado, o sea, va impregnado de unos, o sea, esos átomos vitales de ese alimento van impregnados van impregnados de una forma negativa, en una forma inconsciente. Y si tu respirar también es mecánico, entonces constituye o refuerza lo que es el C12, o sea, el hidrógeno C12, que es el alimento de nuestros órganos sexuales. Entonces quiere decirte que la calidad de tu energía sexual es totalmente mecánica. Esto produce una resistencia hacia el desarrollo espiritual. Por eso podemos comprender hasta estos momentos, de pronto, nosotros, de pronto los estudiantes gnósticos, que ya de pronto tenemos 5, 10, 15 años dentro de estos estudios y nos hemos dado cuenta que no ha habido de pronto un avance espiritual, sencillamente porque no hemos aprendido a transformar o a digerir en una forma consciente esos tres alimentos que son importantes, son vital, tanto para el aspecto físico como para el aspecto espiritual del ser humano. Esta conferencia, compañeros, va dirigida para todo el mundo. Va dirigida tanto para los que vienen por primera vez como para aquellos que ya son conocedores de estas enseñanzas. Y debemos hacer un poco de conciencia, por lo menos el ser humano a la hora de comer.
que coma en una forma tranquila, que trate de estar consciente, que ahora le explicamos cómo. Por lo menos el ser humano se dedica a respirar en una forma natural, en una forma tranquila. Pero si nosotros tenemos rabia, nuestra respiración es un poco agitada. Si estamos asustados, nuestra respiración también es agitada. O sea, hay una mecanicidad, que es lo que estamos diciendo. Entonces, dentro de esto, ya hemos hablado, o sea, de lo que es lo que respiramos, y falta un tercer alimento. O sea, ese tercer alimento en sí es el más importante. Este tercer alimento podemos decir de que son las impresiones. Fíjense ustedes de que la comida tiene un hidrógeno 768. Fíjense de que el aire es un hidrógeno 792, un poquito más pesado. Y fíjense de que las impresiones son un hidrógeno 48. O sea, es el alimento más sutil y más importante que el ser humano necesita para la existencia misma. Y esto es demostrable. Cualquier persona deja de comer. Aquí nosotros tenemos casos de compañeros, compañeras que fácilmente han durado 45 días sin comer. Fácilmente. Y no se han muerto. Y tienen más vitalidad y se han curado de muchas enfermedades. Ahora, ¿quiénes saben? Lo ven el jueves a la conferencia. Aquí tenemos casos de grandes personajes como Gandhi. Gandhi se decía dentro de la historia de Gandhi que Gandhi, o sea, para él retirar o suspender lo que se llama la opresión política que tenían los ingleses en ese momento, él cogió y se sometió a un ayuno. O sea, Gandhi practicó lo que se llama el ahimsa. El ahimsa quiere decir la no violencia. O sea, él sin una arma, él cogió y se dio el lujo de derrumbar un poder político que lo estaba oprimiendo. Y como era un dirigente, él cogió y se sometió a un ayuno. Un ayuno. Dentro de la anécdota de Gandhi se dice de que ya llegó un momento dentro de ese ayuno de que ya prácticamente, se dice de que ya orinaba prácticamente como acetona, que es prácticamente una persona para morirse. Y sin embargo, Gandhi se levantó y le dijo: ¿qué tanto sabe Dios del hombre y qué tan poco conoce el hombre de Dios? Y se dio el lujo, vuelvo y repito, ¿con qué? Con un ayuno. O sea, se dedicó a no comer alimento físico. O sea, lo que pasa es que nosotros creemos: ay, es que si no desayuno, tú sabes, mejor dicho, me voy a morir, me da una gastritis. Ay, es que si no almuerzo. Y hay veces uno, sin tener hambre, una veces come. No, pero es que tengo que comer porque es que tú sabes, ya me voy a acostar y entonces voy a durar 8 horas durmiendo y tengo que, ¿cómo? O sea, ni siquiera respetamos el proceso del sueño. Somos así, desafortunadamente ya. El respirar es todavía más importante que el mismo comer. Porque es que una persona no puede durar 2 meses sin respirar. Vea, casos excepcionales, hay gente de pronto de que ha cogido y ha durado hasta 3 minutos. Incluso por ahí un récord Guinness, un señor donde duró máximo 5 minutos sin respirar. Eso con unas prácticas especiales, o sea, personas de pronto que se dedican a practicar el yoga. O sea, uno podría durar, si practicas yoga, tú podrías durar hasta 3 y 5 minutos sin respirar, hasta ahí. Pero tú 10 minutos no puedes, o sea, quiere decirte que el oxígeno, el aire, todavía se constituye en un alimento más importante que la misma comida. Pero el tercer alimento, que son las impresiones, ¿por qué decimos que es lo más importante? Porque el ser humano no puede durar ni un segundo de su vida sin recibir impresiones. O sea, las impresiones, para que entendamos, de pronto los que vienen regular, vienen a las conferencias, vean, para que entendamos, las impresiones son todos los colores, todos los sabores, todos los olores, o sea, todo lo que tú percibes a través de tus 5 sentidos físicos. Si a nosotros nos quitan esos 5 sentidos, el mundo no existiría, la vida no existiría, para que comprendamos. Por eso es que las impresiones se constituyen en un alimento importante, pero que desafortunadamente las impresiones debieran de pasar como alimento, o sea, para nuestra alma o nuestra conciencia. O sea, nosotros hasta ahora, para entender, tenemos el estómago para transformar los alimentos, tenemos los pulmones para transformar el oxígeno, el aire, pero no tenemos un órgano que transforme las impresiones. Ese órgano en sí debiera ser transformado por la conciencia, pero desafortunadamente, amigos, nosotros tenemos apenas un 3% de conciencia libre. O sea, es muy mínimo, el órgano está muy limitado. Por eso es que nosotros vivimos reaccionando ante el mundo exterior. Por eso es que nosotros reaccionamos.
ante un insulto, reaccionamos ante un halago, o sea, reaccionamos en una forma inconsciente ante todas las circunstancias de la vida. El ser humano es movido por fuerzas externas, las impresiones, y el ser humano es movido por fuerzas internas, nuestros defectos psicológicos. Entonces, por eso es que la vida de cada uno de nosotros es difícil. Por eso es que hay gente en estos momentos que no quiere vivir. Por eso es que hay gente que se están tirando de las torres. Por eso es que hay gente que se han tirado del sexto piso, como esa de pronto modelo Lina Marulanda. Por eso es que la gente muchas veces se quita la vida porque no quiere vivir, porque la gente de pronto ve de que la vida como que es una carga pesada. Creen de pronto de que matándose o quitándose la vida, creen de que van a solucionar todos sus problemas. Los problemas, amigos, solamente se pueden solucionar cuando tú te dedicas a transformar las impresiones. O sea, cuando tú te dedicas realmente a asimilar ese hidrógeno 48 que se desperdicia a través de la reacción de todos nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, vivimos reaccionando de una forma inconsciente, como le digo. Ve, a mí quería, hablando de todas las impresiones, porque es que las impresiones pasan como alimento para la conciencia o pasan como alimento para nuestros defectos psicológicos, que es lo que vamos a ver aquí. Está el mundo exterior, lo que tú recibes, lo que tú percibes. Ese mundo exterior entra a nosotros como meras impresiones. Esas impresiones, si practicamos la enseñanza gnóstica, pasarían a la esencia, a la conciencia, y se transformarían en luz, en comprensión y podríamos decir en energía. Pero desafortunadamente tenemos lo que se llama una mala secretaria, que es nuestra personalidad. Entonces las impresiones las recibe la personalidad, las pasa a uno de los centros de nuestra máquina humana y de allí la distribuye a cualquiera de nuestros defectos y el ser humano reacciona. Ahora, cuando una persona te está insultando y tú de pronto en ese momento te colocaras en estado de conciencia, ahora se lo explicamos más profundamente, tú podrías recibir esa impresión como un alimento en ese momento. Yo lo digo porque aquí en una claro, no vayan ahora a mirar maluco, ni vayan a mirar maluco la persona que voy a nombrar. Aquí, por ejemplo, hay veces, porque igual, o sea, una vez en la vida, o sea, en la vida de pareja, igual yo tengo defectos y mi esposa tiene defectos, como todo ya. Hay veces de pronto, cualquier día de pronto la mujer amanece molesta, y tú sabes que a veces de pronto la mujer coge, dispara, grita, cuando son de esas personas así. Pero es una impresión, es lo que te quiero decir. Si tú reaccionas, que vas, ¿para qué me viene a encontrar esa vieja en el camino? Ábrete de aquí, yo mejor me busco otra, mejor me busco una muda, para que no me regañe. Dice uno y veces ya, porque a veces no, si tuviera una muda mejor, porque no hablar. Y dice uno ya, pero hay veces, o sea, cuando uno aprende, que es lo que quiero decir, cuando uno aprende a transformar esas impresiones, que no es todas las veces, entonces uno puede recibir ese insulto de la persona ya. Que día me estaba insultando, que va, tú eres esto, tú eres lo otro, no decir las palabras, y tú eres esto y tal. O sea, tan linda que te des cogiendo rabia. Pero hay como que Dios lo ayude a veces ya. Si te hubiera conocido así, mejor dicho, te hubiera echado el cuento enseguida ya, sin rabiosa ya. Pero, o sea, lo que le quiero decir es que uno puede aprender, pero si uno se identifica, por eso es que se dice que en un matrimonio el uno manda y el otro tiene que darse mandar. Si los dos, ¿allá quién manda? Tú. Sí, porque es que si quieres mandar los dos, dime tú, por ejemplo, que él diga, no, pero ¿qué vamos a hacer? Ese fue el problema. Pero si alguno de los dos aprende a obedecer, entonces no pasa, hay un equilibrio, hay una armonía para que ustedes comprendan. Para pelear se necesitan dos, a menos que uno solo se dé contra la pared. Pero una veces de pronto esas impresiones, como le digo, pasan a la personalidad, entonces se agota el hidrógeno 48, que incluso viene a reforzar nuestro órgano sexual, el alimento de nuestro órgano sexual, y por eso es que la calidad de la energía sexual del discípulo gnóstico, si no aprende a transformar las impresiones, es de una calidad totalmente instintiva, porque uno reacciona en una forma instintiva ante las diferentes circunstancias de la vida. Vemos, vuelvo y le repito, dónde está el obstáculo del por qué nosotros muchas veces no avanzamos en estos estudios, que de pronto tenemos muchas ganas, pero no vemos, o sea, hay la necesidad de comprender que a la hora de transformar las impresiones podemos encontrar la solución a todos los problemas y podemos dar un avance espiritual. Allí, compañeros, está, podemos decir, la síntesis de que el ser humano encuentre, mejore la salud, mejore su situación económica, mejore su círculo social. Allí está ese secreto. Esa es la varita mágica que posiblemente anda buscando mucha gente.
que van allá, que van acá para ver si les solucionan los problemas, pero los problemas, la solución de los problemas está dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a transformar esas impresiones, porque es que uno sufre. ¿Qué día también? O sea, no es que yo sea un artista transformando impresiones. Estoy primero hablándole de cómo uno transforma las impresiones. ¿Qué día de pronto suena el teléfono de la casa? Ay, levanto el teléfono, aló. Cuando digo aló, una amiga, es amiga. Pero amiga porque gracias que Dios me ayudó, por decir algo, a transformar esas impresiones. Apenas que levanto me dice cuentas, yo sí, hey, me voy, me dice cuentas, tú eres esto, tú eres los otros, tú eres igual que tu esposa, tú eres un ladrón, tú eres un malapaga, tú eres... Duró como 10 minutos. Es difícil. Dice el maestro Samael, las palabras de un insultador no tienen más valor de las que le da el insultado. O sea, nosotros en un momento dado podemos darle el valor a las palabras que emite una persona. Ahora, si nosotros comprendiéramos de que las palabras son meras formas verbales, que el viento se la lleva, que si a ti te dicen bruta, ya en 3 segundos esa palabra no existe, solamente quedó existiendo en tu mente como una mera impresión, te ocasiona un sufrimiento, porque es que uno se cree inteligente, porque uno ha estudiado, y eso de que a uno le diga bruto, eso uno lo ofende. Eso lo ofende tus defectos de orgullo, de engreimiento que uno tiene, ya. Entonces, en esos momentos le dije, pues cálmate. Entonces la persona siguió discutiendo, insultando, pero cálmate, después cogí, porque es que uno puede dominar la situación. O sea, si tú aprendes a transformar estas impresiones, tú puedes dominar una situación. O sea, a ti te pueden durar insultando hasta media hora y tú no reaccionas. Tú no reaccionas. Ahora, nosotros debemos comprender, amigos, de que esto puede conllevar a la muerte de un ser humano. Ve, hay una señora en Cartagena, duró durante toda su vida tratando de resolver un problema de su casa. O sea, ella quería de que las cosas fueran como ella decía. Esa fue la vida de esa pobre señora, la conocí. Ella dice, bueno, y aquí se hace esto, y aquí se hace lo otro, etcétera, y aquí no me hablan, y aquí me cierran la puerta a las 5 de la tarde, y aquí me ponen un candado. Y esa era la pelea de ella con sus pobres hermanos. Y dentro de todo eso, y ahora que de pronto ya vendamos esta casa, me dan mis 20 millones, y ese era su sufrimiento, o su anhelo, perdón. Se murió la pobre señora, hace 2 años se murió. Y ahí la casa sigue lo mismo, dejan el candado. O sea, ella, ¿por qué? Por no aprender a transformar esas impresiones de las cuales estamos hablando en estos momentos. Entonces, con esto, amigos, lo que queremos decir es que cada uno de nosotros realmente, o sea, si el estudiante gnóstico comprendiera o practicara esta enseñanza que es de Samael, o peor, esto no es mío, esto es de Samael, el ser humano realmente se dedicara a cambiar su vida y el ser humano se dedicara a alcanzar un desarrollo espiritual. Cuando nosotros vamos transformando esas impresiones, entonces esos hidrógenos de los cuales estamos hablando se pueden transformar en un hidrógeno 24, pero en una octava superior, y pueden conformar lo que se llama el cuerpo astral solar. Y así se puede ir transformando hasta formar tu cuerpo mental de esta forma ya. O sea, es difícil de pronto comprenderlo ahora, pero si seguimos dentro de estos estudios podemos llegar a practicarlo. El único procedimiento, amigos, el único procedimiento a través del cual nosotros podemos realmente, o sea, transformar las impresiones es a través de la clave de sol. Hay una conferencia especial para la clave de sol, pero para aquellos que realmente, o sea, no lo saben, los invitamos a que la practiquen. Solamente nosotros con esta clave de sol, preguntándonos qué estoy pensando, qué estoy haciendo y en qué lugar me encuentro, de instante en instante. Cuando nos preguntamos qué estamos pensando, es descubrir el pensamiento en esos momentos, pedir la eliminación a nuestra Madre Divina. Virgen, Madre de mi Cristo, elimíname este pensamiento y este defecto. Lograría uno realmente transformar y quitarse un problema de encima. Yo hasta hace unos años, antes de estar casado, no me creía celoso. No me creía. Yo no soy celoso, decía yo para entre mí. Pero cuando uno entra a convivir o a dar ya la vida matrimonial o empieza uno a convivir con otra persona, ahí es donde uno muchas veces se da cuenta si uno no es celoso o si es celoso. Yo hasta ese entonces no me creía celoso, como les digo, y una vez surgió un evento, una circunstancia. Mi esposa me dijo, llego a las 4, pero es que
Ya medio llegó a las 4, pero igual, entonces yo digo, bueno, llega a las 4, ahora le digo ponga la comida, esto, etc. Pero eran las 6 de la tarde y no había llegado. ¿Y te parece que a ti te llegan a las 4 y son las 6 y no ha llegado? Y que sea cuando una mujer, y uno con los malos pensamientos que uno tiene en la cabeza. Porque a veces, o sea, cuando uno es celoso, uno se imagina lo peor. No creas tú que uno se imagina, no, que se varó el bus, no, que se le perdió la plata del bus, sino dónde estará. Y son las 6 y no ha llegado. Y ahí mismo entonces le da rabia a uno. Lo viví. Hasta que puse en práctica la gnosis, la clave psicológica ya. Y le da uno rabia. Y ahora que venga le voy a decir que entonces cómo es que está la cosa. Y si viene entonces vamos a decir que hasta aquí terminado, porque entonces que me deje libre, porque si me va a dejar libre dentro de 20 años, cuando ya no pueda conseguir nada, mejor que lo haga ahora a los 5 años. Estaba pensando así. Y ya estaba preparado ya. Pero gracias a Dios, hay veces uno si se acuerda de la enseñanza, uno puede descubrir esos pensamientos y por eso lo estoy diciendo. Ya. Gracias a Dios medio lo descubrí y no pasó nada. Pero sí, cuando llegó, bueno, mi amor, uno no es rabioso, pero está uno callado. Digo, ya uno entre dientes. Y uno no es rabioso porque uno es estudiante gnóstico ya, entre comillas. Pero en ese momento uno no es estudiante gnóstico, uno es un ser humano igual que el otro. Digo, ay, mi amor, y esto, ahí está. Ya. Pero, o sea, había por dentro una rabia, lo que les digo, revuelta con unos celos. A los 15 días, otra vez el mismo, porque es que muchas veces los eventos que se estaban presentando en tu vida te sirven para que tú conozcas tus defectos. O sea, el que quiera avanzar dentro de los estudios gnósticos no necesita irse a ningún lugar del mundo. No tiene que irte ni al Tíbet, ni a la India, ni a ningún monasterio. Es aquí mismo, en la vida, como dice el maestro Samael, donde el ser humano puede alcanzar la iniciación y la perfección espiritual. Es dentro de la convivencia misma con nuestros semejantes los que nos pueden dar la oportunidad de nosotros conocer nuestros defectos. Pero si uno realmente huye de las circunstancias, huye uno de los problemas, huye uno de la gente que le hace a uno coger rabia, entonces uno no está preparado para alcanzar el camino de la iniciación o para dar un avance dentro del desarrollo espiritual. Entonces se presentó otra vez la circunstancia, otra vez, no, llegó a las 3 o 6 de la tarde y la misma reacción otra vez. Hasta que un día, fueron 3 veces que se presentó la circunstancia. Ahora hay que comprender, porque es que la transformación de las impresiones, como le decía, si tú interpones la conciencia, se transforman en luz y en comprensión. O sea, tú tendrías que aprender a ponerte en el lugar de la otra persona. Pero para ponerte en el lugar de la otra persona, tú primero tienes que descubrir tus defectos psicológicos. Es difícil, o sea, eso de comprender solamente se da a través de la eliminación de nuestros defectos. Entonces, una tercera vez se manifestó otra vez la misma reacción. El problema no es de ella, el problema es mío. Por eso decimos que los problemas no son de las demás personas. Igual, mija, ¿a qué hora vienes? No, llegó por ahí como a las 3, 7 de la noche. Iba a salir yo con mi canasta de pan a llevar pan. Pero cuando iba a salir, o sea, uno siente lo que es esa rabia, lo que son esos celos que se manifiestan, y ahora dile esto y dile los mismos pensamientos, pero ahí como que gracias a Dios, porque a veces Dios lo ayuda a uno, me pregunté de pronto en ese momento qué estoy pensando, y me di cuenta del defecto, o sea, de la reacción emocional que le iba dando a uno, me di cuenta del pensamiento, cogí mi canasta de pan y la puse allí, no voy a repartir pan ahora, me fui a una silla a sentarme, a relajarme, que eso lo puede hacer cualquiera, eso no es de nada de ninguna persona, o de no, que porque la persona se relaja ya está avanzada dentro de la gnosis, no, es una práctica que está en todos los libros. Tú te sientas, te relajas, haces unas respiraciones lentas y profundas y empiezas a revivir la escena, a ver en ese momento cómo se te manifestó, por qué te dio rabia, por qué sentiste celo, sencillamente porque uno se programa de que le dicen a las 3 de la tarde y la persona no vino a las 7. Hasta ahí desapareció el problema. O sea, desapareció el problema interno o psíquico que uno carga, es lo que le quiero decir. O sea, ¿dónde está el problema? Por eso es que el maestro Samael dice que los problemas se crean en la mente, se sostienen con la mente y se solucionan cuando tú dejes de pensar en ellos. Esa es la solución y ese es el desarrollo espiritual, amigos. O sea, hacer este trabajo, transformar las impresiones, asimilar estos hidrógenos para que realmente nos vaya dando un desarrollo espiritual, no es difícil. Que nosotros estamos inconscientes
que hay una mecanicidad, que hay unos defectos, ya es otra cosa. Pero la finalidad es que cuando el ser humano va descubriendo esos defectos, va comprendiendo lo que es la gnosis, le va encontrando un sabor a la vida. Y muchas veces te nace la necesidad de seguir practicando estos estudios. Por eso es que el maestro Samael, en pocas palabras, invita a todo el pueblo gnóstico y a toda la humanidad es a la práctica. A la práctica y a la práctica es lo que dice él. Él no invita a la humanidad a que teorice estas enseñanzas, sino a que las llevemos a la práctica. Y todos tenemos la posibilidad de practicarlo y tenemos ¿quién durante el día no se le presentan circunstancias de rabia? ¿Quién durante el día de pronto no se identifica con el sexo opuesto y cada vez que vea al sexo opuesto dice está buena, o si es mujer dice está bueno? ¿Quién no se le manifiestan defectos de orgullo durante todo el día? A todos nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Sencillamente preguntarnos, ¿qué estoy pensando? Descubrir el pensamiento. Virgen Madre de mi Cristo, elimíname este pensamiento y este defecto. Hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es todo el proceso que debemos hacer para iniciar un camino espiritual. Bueno amigos, ya para no cansarnos, hasta aquí mis palabras. Si algo